Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Desde la invención de la imprenta moderna en 1440, del automóvil en 1885, de la penicilina en 1928, hasta el surgimiento de la Red Mundial de la Información en los años 90, la vida del ser humano siempre se ha visto fuertemente impactada por el inagotable ingenio de la mente humana. Con la expansión del Internet en la década de 1990 y principios del siglo XXI, la humanidad ingresó en lo que se llamó la era de la información y las telecomunicaciones, que trajo consigo cambios importantes en la forma como nos comunicamos y la percepción que tenemos del tamaño del mundo. Actualmente, el 34% de la población mundial tiene acceso a Internet, aproximadamente 2.400 millones de personas. De estas, 1.300 millones tienen un usuario de Facebook, lo que significa que si Facebook fuera un país, sería el tercero más grande del mundo, solamente superado por China e India. En los últimos 25 años, la tecnología ha caminado a pasos de gigante y los periodos de tiempo en que se presentan avances en distintas áreas de la ciencia son cada vez más cortos. Y así, los precios de algunos productos tecnológicos, especialmente en el área de las telecomunicaciones, se redujeron y por lo tanto, el acceso aumentó. Para el año 2020, se proyecta que 6.000 millones de personas, es decir, el 78% de la población mundial, tendrán un teléfono móvil y 5.000 millones, 65% de la población mundial, serán usuarios de Internet. Los avances tecnológicos han transformado radicalmente la vida del ser humano en los últimos 30 años, incluyendo el uso del tiempo y la forma de relacionarse con los demás. Hoy en día, el ser humano promedio pasa aproximadamente 13 horas a la semana navegando en Internet. El 42% de este tiempo lo utilizan viendo y buscando contenido informativo, el 22% en redes sociales y el restante 36% revisando correos electrónicos, realizando compras en línea o buscando contenido superfluo. Sin duda, los avances tecnológicos han permitido el desarrollo y el progreso de la humanidad. ¿Cómo utilizar la tecnología de la mejor manera posible? Aprovechando al máximo las ventajas que ofrece y logrando un sano balance entre el tiempo que la utilizamos y el tiempo que dedicamos a cultivar los valores, las prácticas, el intercambio de experiencias, los conocimientos y las relaciones que forman personas más completas y felices. Bienvenidos a Dimensión. Hoy vamos a hablar de la tecnología y el ser humano. Y para hablar de este tema tan interesante tenemos a un selecto grupo de invitados. Empezamos presentando al licenciado Marcel Reichenbach. Él es rector de la Universidad Internaciones. Nos acompaña también Rodrigo Arias. Él es el CEO de la empresa Glyphos, una empresa dedicada al desarrollo y exportación de software. También tiene una maestría en inteligencia artificial. Stephanie Falla, ella es editora y socia de Maestros del Web, catedrática universitaria. Y también nos acompaña Jorge Jacobs, periodista, conductor de programas radiales de Libertópolis. Bienvenidos a Dimensión. En las últimas 3 décadas, cuando realmente esto agarró viada y nos encontramos que existía eso que llaman la web, de lo cual es parte el Internet, sí puso de cabeza al mundo. Y de aquellos días a hoy estamos más de cabeza. Tiene grandes bondades, está sirviendo para cosas muy importantes en lo que es el avance de la humanidad, pero también tiene sus problemas. Obviamente el balance es positivo a todas luces, pero el daño que está haciendo es importante. Empecemos hablando un poco de eso. Profesora. Claro, siempre es un gusto conversar con ustedes y hoy estar compartiendo con un grupo tan selecto. Creo que cuando hablas precisamente de la tecnología, del lado positivo y lado negativo, creo que primero me gustaría dar como una dimensión acerca del lado positivo, y es que ahora tenemos mayores oportunidades también en diferentes áreas. La tecnología ha roto las barreras geográficas y de alguna forma también nos ha permitido esta
comunicación y ver nuevas oportunidades. Sin embargo, también nos estamos enfrentando a grandes retos. Dentro de ellos es cómo las personas están utilizando la tecnología. Al final, muchas veces se ha dicho en los medios de comunicación, incluso dentro del gran debate de quiénes son los culpables de la tecnología o los usuarios. Y yo creo que aquí no nos tenemos que olvidar que la tecnología es un medio que al final está siendo utilizado con el criterio humano. Entonces, no es la tecnología la que nos está haciendo daño, sino cuáles son estas estrategias que nosotros estamos utilizando al momento de hacer uso de la tecnología. Vemos casos también positivos y negativos para muchos de cómo se hace uso de las redes sociales, por ejemplo, pero las redes sociales también nos han permitido esas movilizaciones de forma offline, lo cual antes no se veía. Es gracias a estos medios, pero también al sentido que la gente le está dando a la tecnología. Creo que también vemos problemas. Así como tenemos problemas sociales, así como tenemos crimen de forma offline, los vamos a tener en Internet. Estamos incluso viendo posibles guerras cibernéticas, estamos viendo el hackeo a sitios y cómo también una nueva generación que tiene conocimiento de las tecnologías está tratando de hacer su revolución y de tratar de demostrar cuál es su poder y su conocimiento a través de ellas. Sí. De las cosas que suceden en el tema de las redes sociales, el Internet, es la pérdida de tiempo. Cada vez se escucha más, incluso se calcula cuál puede ser el costo por la cantidad de tiempo que pierden pues, jóvenes, en fin, ejecutivos, trabajadores del mundo en el tema de estar perdidos en la tecnología. Yo creo que soy una buena persona para contestarlo porque mi nombre es Rodrigo Arias y confieso perder el tiempo en Internet. Yo creo que todos hemos sufrido un poco y la verdad es, más que terapia de grupo, yo creo que es interesante darnos cuenta cómo perdemos el tiempo, a qué se debe. Yo lo veo a veces en mis empleados, que siento que se pierde tiempo, pero también lo veo en mí y también lo veo, me lo han contado respetables empresarios de Guatemala. Por ejemplo, hay uno, no lo voy a mencionar por nombre, pero me dice, es impresionante, me dice Internet. Todo es interesante. En un ratito estás viendo que el colibrí aletea a 200 flaps por segundo. Por eso es que uno lo oye. Si alguien se le ha acercado a un colibrí, es el pajarito con el mayor metabolismo, el metabolismo más alto de todos los animales. El corazón le bombea a 1200 bits por segundo. El más chiquito pesa 1 centavo, un penny. Y ahorita ya se les olvidó de qué estoy hablando. Y me dice él, y hago clic, y de repente veo que las llantas Pirelli que tiene mi carro son capaces de desplazar 60 litros por minuto. Claro, a 300 kilómetros por hora en un Fórmula 1. Y me dice, y se pasa 1 hora. O sea, uno está en todos esos temas interesantes solo en web y se pasa 1 hora. Me voy a las redes sociales y engancho y se pasa una cantidad de tiempo y la gente pierde ese foco. Entonces es muy interesante porque sí hay un comportamiento de adicción. Algo muy interesante que he estado leyendo ahora, hábitos y adicción tienen la misma teoría subyacente. Hay varios libros interesantes sobre el tema, uno se llama The Power of Habit, pero todavía más interesante cuando se hace, así como Internet es una adicción, el que hace el software se vuelve un pusher. Y el que hace el software se encarga de crearle a uno los hábitos. Claro. Y ese clic que uno oye y corre a contestar, esa lucecita que se prende y ese icono que está, son cues para un hábito en el cual uno cae enviciado. Y es bien interesante que el humano no estamos listos para eso, ni sabemos qué nos pasó y paramos perdiendo tiempo. Jorge, en el tema cívico-político del mundo, ¿qué impacto ha tenido el Internet y las redes sociales? Sabemos que estuviste en Venezuela recientemente, viviste ese fenómeno, como lo vimos también en el Medio Oriente, el gran medio que fue las redes sociales. Comentemos un poco el tema. Claro, de hecho, solo una previa y que creo que es importante ya que estamos tocando este tema. Yo desde que salió la web, no el internet, porque en ese tiempo sí todavía no estaba en eso, pero desde que salió la web y empecé a hacer mis primeros tanes, yo leí que alguien dijo que iba a ser el gran igualador. En inglés sería equalizer, que creo que tiene mejor sentido que igualador en español. Pero sí creo que tiene ese valor o ese potencial el Internet. ¿En qué sentido? Y que lo hemos visto en los últimos 15, 20 años, como básicamente ya no existen tantas barreras de entrada como antes, ¿verdad? Antes, o sea, para poder tener un trabajo de alta tecnología y todo,
tenías que estar en Silicon Valley o tenías que estar estudiar en el MIT o cosas así, mientras que ahora cualquier patojo de Vietnam, de Grecia, de Turquía, de cualquier lado puede hacer aplicaciones, puede hacer trabajos compitiendo con gente que está ahí en Silicon Valley, por ejemplo, ¿verdad? Entonces creo que sí, en ese sentido sí es un igualador, por lo menos nos permite nos permite a todos realmente tener una mayores posibilidades de desarrollo en general a todas las personas. Y en el tema específico cívico y político, sí creo que en particular, más que el internet, las redes sociales realmente han permitido mucha más interacción de la gente que antes probablemente no se metía, y en particularmente que son más jóvenes los que lo están utilizando, precisamente el que puedan canalizar esas inquietudes que puedan tener precisamente a través de las redes sociales. En lugares como Venezuela, por ejemplo, que mencionabas que estuvimos ahí, de hecho la mayor parte de manifestaciones y todas las actividades que se están dando allá en Venezuela, la mayor parte son convocadas a través de internet y las redes sociales. El día que nosotros estuvimos allá con Hortalando un fin de semana, cuando nosotros hicimos los planes, que fue 2 días antes, así, el miércoles o jueves, para irnos para allá, no estábamos seguros si iba a haber manifestación el sábado. Cuando llegamos el viernes nos dijeron, ya empezaron a convocar una manifestación así por las redes sociales, y al otro día llegamos y habían 300,000 gentes, ¿no? Entonces ese tipo de cosas antes no se podrían haber hecho. Imagínate, para hacer una convocatoria de ese tipo por los medios tradicionales, lo que hubiera tomado y todo. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, todos nos enteramos, o nos podemos enterar más bien, de lo que está sucediendo en Venezuela, precisamente a través de las redes sociales, ¿verdad? Si uno se pone a ver ahí, suben fotos, cantidades de fotos y todo, que de otra manera por los medios tradicionales no podríamos tener acceso. Y se ha vuelto tan, para los políticos, tan peligroso que, por ejemplo, ahorita mismo en Turquía están en un periodo de eleccionario y hay un poco de desasosiego, y las autoridades bloquearon completamente Twitter en Turquía, y esta semana, el lunes, bloquearon también todos los servicios de Google. Sí. O sea, para tratar de que la gente por lo menos no se comunique a través de las redes. Igual la gente, particularmente los patojos, siempre van a encontrar una forma de cómo darle la vuelta. Y en Egipto el presidente de gobierno también está bloqueando las redes porque parece que está metido en un escándalo que no quiere que se sepa. Esta es la tecnología hoy en día. Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir con Dimensión, la tecnología y el ser humano. Bienvenidos, estamos en Dimensión, nuestro tema de hoy, la tecnología y el ser humano. Rector Reichenbach, usted como un educador, además de unos cuantos años, y debo decir que fue mi profesor muy bueno, me costaba sacar buenas calificaciones, espero haber aprendido todo lo que él quería, aunque yo creo que aprendí lo suficiente. La tecnología, ¿qué significa realmente para la educación, para la juventud, para el desarrollo de una nación? ¿Qué impacto ha tenido en la vida? Y yo tal vez quisiera primero dar un enfoque un poco más global, ¿verdad? Desde que el ser humano comenzó a usar la tecnología, ¿verdad? Pensamos aquel momento en que agarró un palo para defenderse o para matar a un animal. Creo que desde ahí se marcó una evolución, y por eso yo no veo a la web y al internet como algo extraño, sino que como algo muy natural. Creo que cualquier especie inteligente que viva al menos en este universo va a llegar a lo mismo. O sea, creo que la web y el internet son el resultado de un proceso evolutivo del ser humano. Y como tal, mi esperanza es que el ser humano se logre sobreponer a ella como lo ha hecho con todo, ¿verdad? Con el frío, con el calor, con todas las cosas y vicisitudes que el ser humano ha sufrido. El internet y la web pues serán algunos de los cuales vamos a salir adelante.
La pregunta es, al igual que cualquier otra evolución, si estábamos realmente preparados para hacerlo o no. Y creo que en cierta manera nos agarró un poco como el shock del futuro, era de Alvin Toffel. Ahí como que la cosa nos agarró un poco antes de lo que estuviéramos preparados. Y como siempre en educación vamos un poco tarde, pues estamos ahorita como corriendo para lograr, digamos, como preparar al ser humano para los cambios estos que se están dando y que van a seguir viniendo. Entonces creo que lo que debemos de realmente buscar es qué debemos o cómo debemos de preparar a los seres humanos para enfrentar este mundo tecnológico, digamos, tan cambiante. Porque la tecnología siempre ha existido, ¿verdad? Obviamente cambió muy lentamente, ahorita de pronto cambia a pasos acelerados, ¿verdad? Y esto obviamente, como mencionábamos en otra oportunidad, ¿verdad?, exige al sistema educativo un cambio en la visión de cómo vamos a educar. Porque ahora en la educación, pues la información está ahí, ¿verdad? Yo puedo ir a Google y preguntarle el quién, el qué y el cómo de cualquier cosa, ¿verdad? Y como Howard Gardner decía en uno de sus libros, dice, los sistemas educativos ahora debemos de contribuir a que nuestros estudiantes puedan diferenciar entre lo verdadero y lo falso. Sí, pues. Pero él va más allá, él dice también deben de poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, y lo bello y lo feo, ¿verdad? Aunque a veces nos parece esos términos, digamos, como muy relativos, ¿verdad? Creo que el sistema educativo debe de salir de su estado tradicional de dogmatismo hacia una educación que va a permitir a las nuevas generaciones usar toda esa información que nosotros tenemos al solo clic en la forma más adecuada. El gran problema es que no los preparamos, ¿verdad? No los preparamos para las adicciones, no los preparamos para la información falsa, no los preparamos para la información equivocada, tantas otras cosas, ¿verdad? La disciplina de no perder el tiempo en perderse en la web. Profesora, Guatemala tiene solamente 16.2% de su población con acceso a Internet, 2.2 millones de seres humanos, y de ellos 2.1 están en Facebook, dicho sea de paso. En el tema del periodismo, que sabemos que es algo de lo que usted enseña en la universidad, ¿qué nuevas tecnologías hay? ¿Qué cosas vienen hacia un futuro próximo que puedan impactar de manera importante la vida social y cívica de una nación, especialmente como la nuestra, que tiene tanto camino por recorrer? Los medios de comunicación se están enfrentando sin duda a lo que ya comentábamos, ¿verdad? No solamente en términos de educación, sino también a nivel de cómo nos comunicamos. Imagínense cuánta información se está generando en un día. De hecho, yo leía el otro día un artículo que decía que al día se generan 40 años de información. O sea, es imposible consumir toda la información que se está generando por todos los canales y todas las vías. Creo que, digamos, como bien decíamos, vamos a verlo a nivel global en términos de periodismo. En Estados Unidos se está sufriendo una gran crisis con relación a los medios de comunicación. Los periódicos están sufriendo cambios, no saben cuál va a ser el modelo de negocio. Si vamos a Washington podemos ver el Newseum, donde vemos toda la historia de la evolución también de los medios de comunicación y cómo han tenido que ir cambiando, y hay un pequeño apartado también para el New Media y entender cómo es que está funcionando actualmente la tecnología y los nuevos medios. Creo que va a pasos agigantados el hecho de que la tecnología también está llegando a los medios, y al mismo tiempo los profesionales cómo se están capacitando para llegar como ahí. En lo personal me he enfrentado con varios colegas que me dicen, es que de verdad yo llevo 10 o 20 años dedicado al periodismo y ahora tener que aprender todo esto es abrumante. Y luego vemos una nueva generación que, según nosotros creemos que esta nueva generación va a estar muy abierta a las nuevas tecnologías y a saber cómo usar las redes sociales y que quiera estar escribiendo en medios digitales, y la verdad es que no. También hay una generación que no le llama tanto la atención el periodismo digital como tal,
sino que busca otro tipo de incentivos, porque le abruma el tener que enfrentarse a un periodismo, por ejemplo, de análisis de datos, a un big data, a que el periodismo ya no solamente es escribir, ¿verdad? Que antes el romanticismo del periodismo era quizás escribir y que se publicara en un periódico impreso y que su mamá llevara la colección de todos los artículos que ha publicado, ¿verdad? Todos los periodistas. Ahora no, ¿verdad? Ahora se publica a través de las redes sociales, eso también va a ser periodismo. También tenemos que estar publicando a través de los medios oficiales para el periódico al que trabajamos. Y no solo tenemos que saber de periodismo, sino de cómo integrar los formatos, cómo integramos o cómo con un celular podemos hacer lo que antes hacían 4 personas. Ahora el dispositivo lo llevamos en nuestras manos y ya podemos tomar video, sacar la entrevista y escribir, tuitear y mantenernos informados en tiempo real. Fotos instantáneas. Sin duda, eso es abrumante y el desafío es aún más grande. Sí. La tecnología, en fin, nos está de alguna forma enseñando todas las maravillas que tiene y también los peligros. Se habla de que en los próximos 10 años vamos a ver cosas muy impresionantes en el terrorismo, por ejemplo, cómo el terrorismo internacional, los movimientos terroristas van a usar la tecnología para hacer las cosas que hacen. Rodrigo, ¿qué cosas nuevas se ven en la tecnología en un futuro próximo? Se habla de Internet 2, que es el siguiente nivel de Internet. Se habla de robots con inteligencia artificial que de alguna forma van a empezar a acceder a muchos de los trabajos que hacen personas, que eso pues presenta retos extraordinarios para la raza humana en general, etcétera. O sea, vienen cosas muy importantes a corto plazo. Tal vez el tema que estuvo más, y es en mi área de inteligencia artificial, que ha estado más sonando es el singularity. Es un punto de singularidad que significa, y hay Singularity University, y ahí dan clases los CEOs y los principales dueños de Google y de otras empresas en Silicon Valley. Y la tesis de Singularity es ese punto singular en el cual la computadora ya va a poder ser tan inteligente como un humano. Y eso no solo lo están estudiando desde el punto de vista tecnológico, si lo van a poder lograr hacer, sino lo están estudiando desde el punto de vista que eso sí nos va a pegar de golpe en la cabeza. Eso sí no la vamos a ver venir. Si hacemos un poquito de ejercicio mental, de brainstorming, de pensar qué pasa si dejemos robot, que la computadora piense tan bien o mejor que un humano. ¿Qué pasaría en ese momento? O sea, una computadora con la que se va a poder tener una conversación, hacerle preguntas. Que le podemos pedir el trabajo de todos nosotros y lo va a poder hacer. En ese momento, básicamente, y si el costo es razonable, nos quedamos sin empleo todos los humanos. O sea, va a poder, o la gran mayoría de humanos, tal vez aquel artesanal que hace todavía el violín, va a seguir teniendo trabajo. Pero ¿qué pasa con la especie humana al llegar a ese nivel? Y algunos dicen que no está tan lejos. Contesto las dos preguntas. Mi idea es que sí estamos, voy a empezar por la segunda, mi idea es que sí está lejos. ¿Qué es lejos? Hay un pobre hombre ahí, Kurzweil, que quiere, porque al existir la computadora, está la tesis de que entonces yo puedo volcar toda mi inteligencia en la computadora y vivir eternamente. Entonces hay un señor ahí que quiere que eso, que es el fundador de Singularity University, que quiere que eso suceda en los próximos 5 años porque ya es un señor mayor y él quiere vivir eternamente. 5 años yo lo veo imposible. Pero él pone la fecha del Singularity en el 2045. Sí. O sea, ¿quién le pone esa fecha? Ray Kurzweil. Sí, y toma como 200 pastillas para lograr sostenerse hasta esa época. Es un personaje interesante y ha logrado cosas muy valiosas en tecnología. No solo estaba hablando sin saber. Pero yo creo que 50 años es lo más pronto que logramos tener algo parecido. Eso por un lado. Bueno, hace 50 años algunos todavía teníamos que usar aquellos teléfonos a los que había que darles cuerda y esperar 2 o 3 horas para lograr hacer una llamada telefónica. La mayoría no tenían teléfono. Y la mayoría no tenían teléfono. Además, había números, el 317 en todo el país, ese era un número telefónico. Pero a mí me gusta pensar en un Singularity muy interesante, que creo que es mucho más valioso para nuestro país. Es sencillamente en ese momento en el que el software, el sistema me va a permitir aprender sin necesidad de un maestro. En ese momento, Guatemala tiene un déficit de capacidad en su magisterio, que se vuelve nuestro círculo vicioso, donde no logramos enseñar a nuestros jóvenes. Pero yo creo que en menos de entre 5 y 10 años vamos a tener las condiciones necesarias que por lo menos los jóvenes, los estudiantes aptos,
que tengan cierta disposición a aprender solos, de aquí a 5 años van a poder aprender sin necesidad de un maestro. O sea que los primeros que se van a quedar sin chances son los maestros, ¿no? Bueno, los primeros que se quedaron sin chances son los periodistas. Sí. Y eso lo dijo, esto lo estoy quoting, lo voy a citar de lo que dijeron en Bergman and Ten, lo que le pasó al periodismo en Estados Unidos, porque ahí sí hay cobertura, que quebraban periódicos semana tras semana. Sí. Y otros están comprados por Jeff Bezos o Carlos Slim. Lo que le pasó a la industria de la música le va a pasar, eso es en Harvard, Bergman and Ten, y él es uno de los fiduciarios de Duke, le va a pasar a las universidades. O sea, no son los primeros ya fueron los periódicos y el periodista que se está reencontrando, que es lo que tú explicas. Perfecto. Pero ojalá, porque poder enseñar es más valioso que darle trabajo. Lo que impone es un cambio en el modelo educativo de facto, de hecho. Vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir hablando de este tema en Dimensión, la tecnología y el ser humano. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema de hoy, la tecnología y el ser humano. A ver si logramos, con la cantidad de temas que esto genera, lograr producir un mensaje que tenga sentido. Hay elementos que se dan en la vida con lo que la tecnología está haciendo con nosotros, sobre todo con lo rápido que ha habido. Si vemos que en 1950 había 2.000 millones de seres humanos y en los últimos 63 años subimos a 7.170 casi que somos ya, y los avances que ha tenido la tecnología en ese tiempo realmente sí nos tienen de cabeza, para bien y para mal. Dijimos que la tecnología realmente cambió la vida del periodismo en Estados Unidos y en el mundo desarrollado, y lo hará en el resto del mundo próximamente. La música es otra historia hoy en día, y se habla ahora de que la educación, las escuelas, las universidades son la siguiente víctima de alguna manera de la tecnología. ¿Qué quiere decir eso, profesor Reichenbach? Bueno, yo no sé si realmente van a ser las víctimas, y voy a argumentarlo un poco diferente, ¿verdad? En el momento que nosotros tengamos un robot, por ejemplo, que actúe como ser humano, como dice Rodrigo, que pueda saber mucho, hay ciertas cosas que los seres humanos nos van a diferenciar siempre de las máquinas, y esperaría yo, porque en el momento que no lo exista, entonces la pregunta será, ¿va la raza humana a sobrevivir o no? ¿Verdad? O si no es la tecnología la que va a dominar el mundo, y entonces entramos en estas visiones de Matrix y de todas estas cosas que las películas nos muestran, ¿verdad? Entonces, si nosotros creemos que eso va a pasar, entonces obviamente estamos llevando a extinción a la raza humana. Espero yo que el ser humano sea lo suficientemente inteligente para entender que debe diferenciar al ser humano de las máquinas. Y que si él comienza o sigue en un ritmo a crear, como decimos, un robot que sea prácticamente un humano, entonces sí, definitivamente la lucha ya no es las universidades o la educación o el periodismo, es la supervivencia de la misma raza humana, ¿no? Tal vez, pero mi tesis es que no necesitamos llegar a ese robot para poder enseñar sin necesidad del maestro. Hay una frase lindísima que la aprendí hasta la semana pasada. El libro nos permite escuchar con los ojos a los muertos. Es una tecnología fabulosa. Yo escucho con mis ojos a Sócrates, escucho con mis ojos a Borges. O sea, el libro ya es una tecnología impresionante que me deja aprender. El problema es que tal vez solo el 5% de la población puede aprender solo, autónomo con el libro, pero el libro ya es una tecnología impresionante. ¿Qué tal si los que no pueden aprender con el libro les damos la tecnología necesaria y llegamos a un 50% de la población con ayudas tecnológicas que ni siquiera es robot, es con este ejercicio, con esta evaluación, todo automatizado, midiendo su rendimiento? Si podemos educar de forma autónoma a la mitad de la población, Guatemala ya sería otro. Que yo te lo plantearía tal vez, ponte que tú eres dueño de un hospital y llega un individuo y te dice, mire, yo soy un médico
quiero trabajar aquí en su hospital. ¿Cuál fue su estudio? Pues mire, yo estudié este MOOC, este otro. ¿Tú lo contratarías? Posiblemente no, y es que hospital es una de las áreas que se necesita tener experiencia práctica, como muchas otras profesiones. Pero en computación, si alguien pasa todos los, en mi área, si alguien pasa todos los tests, lo aprendió por su cuenta, pero pasa los tests que demuestra que tiene el conocimiento y nunca fue a una universidad, yo lo contrato. Pero tienes que pensar que entonces no diferentes podemos sustituir diferentes profesiones. La educación. Yo creo que la educación, inclusive yo sigo insistiendo mucho que la educación cara a cara, como le decimos, la educación presencial, tiene un valor no solamente histórico, ¿verdad?, sino que un verdadero valor humano que yo creo no podemos perder y que no vamos a perder. No. Porque yo no creo en que una persona vaya a poder aprender simplemente de una computadora. Hay ciertas cosas que tú recibes de tu tutor, de tu maestro, que nunca que te hacen diferente, ¿verdad? A ver, Jorge, quería decir algo. Comparto lo que dice Marcel en el sentido de que, si bien es cierto, sí hay cosas que se van a ir reemplazando, no todo es reemplazable por la tecnología, ¿verdad? Sí creo que, por ejemplo, en casi todas las industrias sí tenemos que repensar realmente qué es lo que hacemos y qué es lo que nos diferencia y qué es lo que no pueden hacer las máquinas, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de la educación, por ejemplo, yo considero de que ahorita sí está, en general el campo de la educación está en una encrucijada en donde tienen que migrar, si querés, o pasar de solo la parte de enseñar información, que es particularmente en países como los nuestros, de eso se trata casi todo el sistema educativo, porque ahorita llega cualquier maestro con cualquier patojo y el patojo tiene acceso a más información de la que tiene el maestro. Entonces, o sea, no le puedes ir o sea, no puedes solo ir a darle información a los muchachos, ¿verdad? Sino que sí, realmente el proceso es más profundo. Ayudarlos a desarrollar un pensamiento crítico. Exactamente. Entonces, esa parte sí creo que es hacia donde se debe de encaminar la educación, y sí comparto de que eso no lo vas a hacer solo con un curso en la computadora, ¿verdad? Aunque mucha información sí la puedes obtener a través de los cursos. Ahorita hay cursos gratis de universidades muy prestigiosas donde puedes aprender casi lo que querrás, ¿verdad? Pero volvemos al tema, está la parte de la información, pero no es solo la información lo que aprendes en una universidad, en una casa de estudios. Entonces, pero al igual que en la educación, en todos los demás campos, en el periodismo, en la música, en casi en todos los campos, realmente tenemos que y creo que ahorita estamos en esa encrucijada, en esa época en donde tenemos que repensar realmente cuál es el valor, qué es lo que realmente nosotros hacemos, qué es lo que nosotros le damos al consumidor, y que no lo va a poder hacer una computadora, ¿verdad? Porque si lo puede hacer una computadora, pues tarde o temprano lo va a hacer la computadora y no nosotros. Sí. Guatemala tiene un problema muy serio, y es que, claro, la globalización nos ha permitido tener acceso a esta información que estamos manejando en este foro, pero como nación, nuestros rezagos, nuestros atrasos, nuestras decadencias en muchos temas son extraordinarios, y nos va a costar muchísimo poner eso al día. Hay un saldo acumulado negativo muy grande. Pero en lo que decía el rector Reichenbach, y que es un punto muy serio y muy importante, es que no todo en la vida es conocimiento. Está el tema de la interacción humana, de las relaciones, las emociones, los sentimientos, todos esos elementos que son los que en última instancia hacen de verdad el ser humano. Si eso se pierde porque las máquinas van tomando posesión y nos van dando golpe de estado a los seres humanos, realmente la especie humana estaría en extinción. Sí, una mujer seguro puede darnos un ángulo un poco más humano sobre este tema. No, la verdad es que a mí me encantan este tipo precisamente de temas, porque nos hacen entrar como en polémica. Y a la vez, a veces cuando hablamos de tecnología, de alguna forma también nos olvidamos de la parte humana de la tecnología, que es como a mí me gusta llamarlo. También se nos olvida que dentro de esta evolución de la tecnología también hay una evolución del ser humano como tal. Y esto es hablando en generaciones. Esta nueva generación que crece ya con el internet, que crece ya con los dispositivos, que ya está súper conectado, tiene otra manera de pensar, tiene otra manera de actuar y de consumir
la información o el conocimiento. Y a mí eso es lo que más me fascina. Yo me considero una generación y hay una nueva generación que me está enseñando mucho. Me está enseñando cómo mis procesos son tan lentos, aunque yo consideraba que mis procesos eran tan rápidos y lo más sofisticado. Ahora me doy cuenta y me ha tocado trabajar y de hecho me gusta contratar incluso gente más pequeña que yo porque me enseña qué es lo que está haciendo el ser humano o esta nueva generación. Esta nueva generación tiene una actitud incluso con relación a la tecnología y a los parámetros sociales y culturales que antes o otras generaciones no se atrevían a hacer. Esta generación tiene una nueva visión de las cosas. Digamos, en mi caso, nuestros padres nos enseñaban que el éxito era una idea determinada de ser dueño de una empresa o trabajar para una empresa muy prestigiosa en el país, mientras que si ustedes les preguntan a estas nuevas generaciones, ellos tienen una idea muy distinta, por ejemplo, de qué es la felicidad. La felicidad muchas veces, incluso he escuchado muchas personas decir, no me interesa tanto trabajar para una empresa prestigiosa o andar vestido de tal forma que mis padres consideren que eso es exitoso, sino que me interesa tener experiencias de vida. Me interesa tratar de armar equipos multidisciplinarios en los que yo pueda aprender y pueda aportar de forma colaborativa. Entonces, de alguna manera también el ser humano ha evolucionado a la medida en que la tecnología está avanzando. Ahora estás hablando de una especie de élite, ¿no? De un sector muy reducido, sobre todo en el caso de Guatemala, de la población joven, porque en general pues, la inmensa mayoría no solo no tiene acceso a todo esto, sino que encima pues hay mucho atraso, ¿verdad? Rodrigo, ¿quería decir algo? Y de ahí regresamos a un tema que... Solo rápido, creo que, cabal, coincido con el tema que es una élite. Siento que muchos jóvenes sí pierden el tiempo, digamos, o se distraen. Es disciplina, hay que cambiar hábitos que los forja la tecnología. Hay que aprender juicio crítico, hay que saber casi que... Lo bueno de Internet es que ahí está todo. Lo malo de Internet es que ahí está todo. Entonces uno es el que ahora toma la decisión y no es el que está censurando antes las películas o los libros. Un tema interesantísimo de la parte humana es, hace poco, este año leí un estudio que dice que algo bueno para los niños que no saben reconocer empatía, Asperger o un síntomas suaves de autismo, una de las mejores terapias es leer libros. Leer libros, leer novelas, porque en las novelas, a diferencia de las películas, hay mucha introspección. Entonces él empieza a entender que yo estoy pensando, Jorge dijo esto porque tal cosa o no está de acuerdo. Entonces desarrolla esa capacidad de empatía en los jóvenes. Entonces, leer novelas no es contrario con la tecnología. Al contrario, la tecnología ahora en Guatemala. Yo siempre he dicho, lo primero que van a leer los niños pobres, el primer libro que van a leer es digital. Y es porque sencillamente no hay una opción escrita. La tecnología más barata que van a tener en Guatemala, en algunos lugares, va a ser digital. Va a llegar en su celular, un smartphone posiblemente de aquí a 4 años, 3 años, 2. Y van a poder leer novelas. Y eso es bueno hasta para un niño con Asperger que va a desarrollar, ¿cómo se llama? Empatía, entiende, puede resolver sus problemas de empatía. Y también la tecnología no debe en ningún momento ser antónimo de decir, juntémonos. Tengamos una conversación. Ya. Tenemos que ir a un corte y volvemos en un momento para seguir en Dimensión con nuestro tema de hoy, que es la tecnología y el ser humano. Bienvenidos, Dimensión, la tecnología y el ser humano. Aquí Jorge Jacobs va a decir algo mejor de lo que lo dijo en el corte, que tiene que ver con cómo llenamos ese saldo negativo acumulado que tenemos, donde hay una pequeñísima élite que tiene acceso a mucha información y a mucha tecnología, pero una gran mayoría está rezagada. ¿Cómo logramos cerrar ese espacio? Pues yo creo que precisamente la tecnología nos está dando y nos va a dar esas herramientas. Desde hace 15, 20 años casi eran muy pocos las personas que tenían acceso a un teléfono en Guatemala. Luego vino el cambio que se hizo a través de la Ley General de Telecomunicaciones, que realmente nos puso en la vanguardia del mundo.
Y se disparó el asunto al punto de que ahorita realmente, no digo que todas las personas, pero bastantes personas en Guatemala, o sea, y a todos los niveles, incluso hasta en las áreas más recónditas del país, tienen ya un celular, tienen acceso a comunicaciones, pueden hablar con sus parientes que están en Estados Unidos de mojado, si querés, pero ya la mayor parte de gente, repito, no todos, pero sí la mayor parte de gente, incluso hasta niveles bastante bajos en cuanto a nivel de ingresos, tienen acceso ya a un celular. El siguiente paso es que toda esa gente que ahorita tiene acceso a celular, tarde o temprano, y tarde o temprano no me refiero a 2, 3, 4 años a lo sumo, la mayor parte de gente va a migrar a teléfonos inteligentes. O sea, ahorita ya conseguís teléfonos inteligentes, teléfonos multimedia, me gusta más decirle, porque realmente no son inteligentes, bajo ese concepto. Ahorita conseguís teléfonos multimedia de 500 quetzales, ¿no? O sea, ya en cualquier parte aquí en Guatemala. Te garantizo que en, no sé, 3, 4 años, la mayor parte de gente que ahorita ya tiene acceso a un celular, dentro de 3, 4 años, ya va a tener acceso a un celular y multimedia, y con eso va a tener acceso a todo esto que ahorita decís, bueno, es solo una élite, pero precisamente ahí viene otra vez el concepto que mencionaba al principio del democratizar esto y mantener el lado humano de la tecnología. Para aprovechar los minutos que nos quedan, rector Reichenbach, hay un elemento que se ve hoy en las universidades, y es como en las clases, el profesor intentando impartir una clase, están los jóvenes con la computadora abierta, porque hay internet ya en las aulas, con el teléfono celular al lado, y están manejando las tres cosas aparentemente, contestando mensajes en el teléfono, navegando en el internet y supuestamente poniendo atención al profesor en la clase. ¿Cómo se maneja ese tema? ¿A dónde va esto? Porque entiendo que aquí la profesora ve eso como algo positivo por la velocidad a la que está la juventud hoy en día, pero realmente, ¿qué estamos formando ahí? Sí, yo creo que definitivamente para los jóvenes de hoy eso no es ningún problema. Los jóvenes tienen ya procesadores paralelos, se dice, ¿verdad? Ya pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Yo lo que sí quisiera como recalcar, ¿verdad? Lo que decía el ingeniero Jacobs, es que la tecnología es la que nos va a permitir realmente acercarnos a la gente. Nosotros en la universidad llevamos ya 2 años de estar trabajando en un proyecto de una unidad académica que se llama la Uni Online, buscando una forma de llegar realmente a la gente, pero llegar en una forma humana utilizando la tecnología. Verá, cosa que, por ejemplo, el e-learning, el famoso e-learning, no nos da. El e-learning es muy frío, las personas no están realmente muchas veces no han desarrollado las competencias necesarias para hacer un estudio de este tipo. Nosotros hemos desarrollado un nuevo sistema que se llama Deep Learning, que es llegar presencialmente a las aulas, pero en forma virtual. Es decir, nosotros generamos aulas virtuales en la nube, y después generamos aulas VIP, que le llamamos, en cualquier parte del país, donde los estudiantes pueden llegar e interactuar con un profesor que puede estar pues, en cualquiera de esas aulas VIP. ¿Verdad? Puede estar en un aula en la ciudad capital o en Petén o en cualquier parte del país. Entonces, ese es un modelo en el cual estamos usando la tecnología, pero estamos usando la tecnología para humanizar la educación. Porque entonces vamos a tener a un profesor, y claro, conforme la tecnología vaya avanzando, pues obviamente vamos a poder hacer mucho más cosas que las que hacemos hoy. Pero hoy día nosotros, por ejemplo, manejamos 3 campus, pero tenemos un profesor y tenemos 3 aulas con estudiantes en las 3 aulas que interactúan. Entonces solo imagínense el día que logramos tener estudiantes de Petén con estudiantes de Escuintla interactuando, ¿verdad? En una clase sin necesidad de haberse movido. Claro. Entonces ahí es donde vemos un claro ejemplo de cómo la tecnología es el camino para reducir esa brecha, ¿verdad?, de la que mencionaban anteriormente. ¿Qué pasa entonces en los próximos años a nivel global con la tecnología? ¿Cuáles son las cosas que vamos a estar viendo explotar en los próximos meses, años? ¿Qué viene?
Ya hablamos del impacto que tuvo en el periodismo, en la música, en la educación, lo está teniendo sin duda alguna. Y hablamos de los robots también. En el tema ese se escucha que están saliendo ya en este momento robots que están empezando a hacer muchas de las cosas que hacen los seres humanos. O sea, esto va caminando muy rápido. Sí. Tal vez quisiera hacer 2 ejemplos. Uno, creo que es muy fácil predecirlo, es lo que va a pasar en Guatemala. Los medios impresos, como hemos visto en los países desarrollados. Por eso yo creo que el del país dice, el mundo está de cabeza. Él es un columnista en el periódico de Europa, de España, donde todos tienen internet. Seguro que el país ha sufrido problemas, estoy adivinando, pero voy a hacer una predicción educada. Ha sufrido problemas económicos como los periódicos de Estados Unidos porque tienen que competir contra ellos mismos. Su versión en internet es gratis y si la dejan de poner, su competencia la hace y les quita esa audiencia, entonces ellos compiten contra ellos mismos, pero los ingresos en internet, hasta la última vez que vi estadísticas, los ingresos en internet del New York Times representaban el 3% de todos sus ingresos, cuando ya tenían más del 50% de su audiencia en línea. Entonces no salían las cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología acostumbró a la gente a tener acceso a la información gratis. Sí. Claro, pero es que nos acostumbraron a eso. Sí, pero realmente no estamos pagando lo que vale. No. Porque ¿cómo va a costear el New York Times el poder producir la información y todo el material que produce si no cobra? Exacto. Y corremos el riesgo de que empecemos a tener periodismo de baja calidad, porque, por ejemplo, el periodismo investigativo tiene un costo. Claro. Y aún si uno ve Estados Unidos, se da cuenta que son pocos los periódicos que hacen periodismo investigativo. Washington Post, Wall Street Journal, New York Times, LA Times, y todos los demás es syndicated, copian y compran la noticia. Entonces yo que vivía en Austin recibía la noticia, pero era del New York Times, era poco. Claro. Y eso es caro, y alguien lo tiene que pagar y hay que encontrar un nuevo modelo. Pero mi predicción va a ser en Guatemala. Cuando pasen esos 3 años, vamos a ver la misma crisis de periodismo, porque los medios van a empezar a competir con su propia versión digital. A no ser que ellos encuentren un modelo donde puedan cobrar, vamos a ver esa misma crisis. Pues ya lo están haciendo, ¿no? Venden anuncios en internet y todo, pero los ingresos todavía son marginales. Profesora, ¿dónde termina entonces el periodismo si esto va ahí? Y eso que decíamos de que realmente ahora cualquiera es un periodista, ¿no? El que tenga un teléfono celular y está tuiteando o en las redes sociales, está generando noticias todo el tiempo. De hecho, lo estamos viendo en el mundo. Yo creo que los temas que tocamos aquí son varios y llegar como a una conclusión. A mí me gustaría enfocarme mucho, tal vez, en lo próximo, en lo pronto, en el ahora. Y algo que a mí me preocupa muchísimo con el uso de la tecnología es nuestra falta de conocimiento con relación a cómo usarla. Cómo las redes sociales nos estamos exponiendo tanto, teniendo en cuenta que este país es tan peligroso y así como se da la delincuencia en las calles, también ya se está traduciendo a los medios digitales. Y a mí realmente me gustaría así como dejar el mensaje de, si hacemos uso de las redes sociales, si bien estas nos sirven para exponenciar tanto nuestra marca, nuestra empresa, como nosotros, vendernos en las redes sociales, hacer estrategias de marketing que nos ayuden como a promovernos más, también así debemos tener un cuidado con relación al uso que le estamos dando, a la información que estamos proporcionando e incluso... Información personal. Información personal, pero lo que a mí más me preocupa también es, ¿estamos realmente capacitados para hablarle a nuestros hijos de qué uso le están dando ellos a las redes sociales, ¿verdad? Porque también estamos exponiéndonos a estos temas de gran peligro en el Internet, como lo estábamos hablando, y para una sociedad como la nuestra, que aunque el Internet es limitado, aún así también, y nuestra educación también es limitada, aún así estamos teniendo herramientas poderosas para llegar a mucha gente y para exponernos de la misma forma. Y ni siquiera hablamos del acceso que tienen los niños en internet y las cosas que pueden ver ahí que no necesariamente son formativas, ¿no? Sino que hay demasiado material destructivo. Bueno, llegamos al final. Este es un tema que no va a terminar nunca porque sin duda alguna va a una velocidad supersónica. Así que gracias por habernos acompañado y esperemos que la tecnología siga siendo un gran activo para bienestar de la humanidad y que lo sepamos hacer bien. Gracias, con ustedes volvemos la próxima semana. Los dejamos ahora con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿cuál crees que ha sido la tecnología más importante para la humanidad? Javi Vargas comentó, la evolución del celular es una oficina rodante, práctica, eficiente y soluciona. Estuardo Sosa agregó, las vacunas, porque nos permitieron prevenir e incluso erradicar muchas enfermedades peligrosas.
Nenita Cari dijo, el Internet, ya que se puede aprovechar si se utiliza de la mejor manera. Annie Dougherty comentó, difícil determinar la más importante, ya que creo que sin las primeras, desde las primitivas, no tendríamos la más avanzada tecnología. Sin duda, el Internet es algo impresionante.